Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. Gracias por estar con nosotros. Hoy seguimos mirando la actualidad, seguimos viéndola, pero desde una perspectiva distinta. La vamos a ver con una óptica naranja. Y es que hoy está con nosotros Félix Álvarez, coordinador general de Ciudadanos aquí en Cantabria. Bienvenido aquí a Popular Televisión. Muchas gracias por la invitación, buenas noches y un placer compartir este rato con todos vosotros. Bueno, han sido meses muy duros los que hemos pasado y los que todavía nos quedan creo yo que también van a ser un poco duros, pero parece que va mejorando la cosa. ¿Cómo los habéis vivido vosotros? 15 meses ya, más de 15 meses. 15 meses, increíble, parece que fue ayer. Desde que se decretó aquel primer estado de alarma y que perdimos esa normalidad que ya realmente ni recordamos, ¿no? Porque la capacidad del ser humano de adaptarse a todas las situaciones, por complicadas que éstas sean, es realmente incalculable, ¿no? Afortunadamente. Pues nosotros hemos vivido esta pandemia como el resto de los ciudadanos. Como uno más. Como uno más, con nuestros altibajos, con nuestros achaques, con nuestras familias, con nuestros amigos, con la preocupación por el resto de la sociedad, como uno más. Nada, aquí no se ha escapado absolutamente nadie a este virus y pues como todos, con mucha ilusión y con mucha esperanza, porque de una vez por todas empecemos a vencer este virus, veamos esa luz al final de este larguísimo túnel y podamos recuperar algo de esa normalidad. Bueno, a día de hoy lo que rige nuestra vida, lo que rige el día a día es ese famoso semáforo COVID. ¿Qué opinión os merece a vosotros este semáforo COVID? Porque la verdad que preguntando tenemos opiniones para todos los gustos. A mí me parece un auténtico despropósito, porque se dan circunstancias tan absurdas como que, por ejemplo, en Cartes estén en nivel 3, no puedan entrar los vecinos de Cartes a los interiores de la hostelería, pero sin embargo se cogen el coche, se van a Torrelavega o van andando, porque lo tienen pegado, y se van a un bar o a un restaurante de allí y allí pueden estar dentro del interior, ¿no? El virus no se contagia en una mesa de un restaurante, el virus lo trasladamos los ciudadanos. Vamos, venimos y esa movilidad hace que el virus pues se pueda extender, ¿no? Me parece una absurdez. Yo creo que detrás de este semáforo lo que hay es una intención de lavarse la cara por parte del presidente Revilla y por parte del consejero de Sanidad. Se dieron cuenta, quizá también por la presión que impusieron algunos hosteleros, que esto era insostenible, que había que empezar a abrir la mano, a abrir la economía, sobre todo atendiendo a que la vacunación iba avanzando y que sobre todo los hospitalizados iban disminuyendo, y como no sabían cómo hacerlo, como siempre había dicho Revilla que él no tomaba estas decisiones, que las tomaba el consejero, bueno, pues yo estoy convencido que Revilla le dijo al consejero, hay que hacer algo para abrir la hostelería como sea. Entonces se sacaron de la manga este semáforo COVID, que insisto que es una absurdez, no tiene ningún sentido, porque este semáforo tendría sentido si tú puedes controlar la movilidad o puedes implantar un toque de queda, pero es que si no... Pero en Cantabria no hay forma de controlar la movilidad a día de hoy. No, porque el gobierno de Pedro Sánchez se lavó las manos, nos dejó a todas las comunidades autónomas tiradas sin ningún paraguas legal que poder utilizar en caso de que el virus tuviese algún repunte, y no se puede tomar este tipo de medidas que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos. No se puede limitar la movilidad, no se puede implantar un toque de queda, con lo cual es absurdo cerrar el interior de la hostelería cuando las personas sí nos podemos mover. Precisamente la hostelería, ese sector tan polémico, el que más guerra ha dado al gobierno de Cantabria. Hemos tenido dos sentencias muy recientes que, al contrario de todo lo que ha venido pasando hasta ahora, les daban la razón. ¿Qué os parecen a vosotros? ¿Qué valoración hacéis? ¿Estáis con ellos? Porque el gobierno los va a recurrir, por lo menos la última. Llevamos meses estando con la hostelería y comprendiendo y entendiendo que si tú a un autónomo, a un empresario, le impides trabajar, lo primero que tienes que hacerle es compensarle, cosa que no ha ocurrido. A día de hoy, 26 de mayo, San Felipe Neri, patrón de los humoristas, a día de hoy todavía los hosteleros no han recibido ni un solo euro de ayudas directas del Gobierno de España. Esta es la realidad que tenemos a día de hoy, 26 de mayo. Y había que empezar a dar aire a la economía, había que empezar a dejar que estos hosteleros
solamente hiciesen algo tan revolucionario como trabajar, como sacar adelante sus negocios y con ellos sus familias. Y como la vacunación ha ido avanzando, afortunadamente, y parece que ahora tenemos un buen ritmo de crucero y que se pueden cumplir los objetivos de vacunación, había que empezar a reducir las restricciones y así hemos apoyado y así hemos planteado siempre que hemos podido desde Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. ¿Y el ocio nocturno? Porque ahora son los que están ahí, los que ya han amenazado con una nueva denuncia al Gobierno de Cantabria si no les deja abrir. El ocio nocturno es el patito feo de la hostelería, porque si ha habido hosteleros que han podido trabajar pues algunos meses o solo han podido trabajar por el mediodía o solo en terrazas, si ha habido un sector que lleva cerrado a cal y canto desde mediados de agosto, es el ocio nocturno. Cerrados a cal y canto. Normalmente locales grandes, como discotecas, que están colocados en buenos sitios de la ciudad, que tienen muchos gastos mensuales fijos, como son las hipotecas, como son los impuestos, y que esto sí que no han recibido tampoco ni un euro. Mira, del Gobierno de Cantabria, yo estuve hablando con un amigo que tiene un pub muy conocido en Santander, que lleva cerrado desde mediados de agosto. Tiene unos gastos fijos mensuales de 8.000 euros al mes, y ha recibido del Gobierno de Cantabria 3.000 euros en ayudas. Claro, 8.000 euros desde agosto, pues quiere decir que habrá tenido unas pérdidas acumuladas de 80, 90.000 euros y ha recibido 3.000 euros. Del Gobierno de Cantabria, del Gobierno de España, 0 euros. Nosotros ya hemos presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria donde se empiece a preparar la desescalada para estos locales de ocio nocturno, utilizando todas las nuevas tecnologías, como los códigos QR, como ventilación, como rayos ultravioletas, como pruebas de antígenos, separación. Es decir, yo creo que ya hay que empezar a retomar un poco de normalidad y al ocio nocturno hay que darle también oxígeno. Pero el ocio nocturno también está asociado a otra cuestión como es el consumo de alcohol. Lo comentábamos también ayer, por ejemplo, estuvo aquí el Partido Socialista, Noel Jacobo. Es muy difícil controlar esas situaciones. ¿Sería necesaria una desescalada gradual y poquito a poco? ¿Permitir más apertura? ¿Qué es lo que proponéis vosotros? Yo creo que hay que empezar a abrir y que tiene que ser evidentemente una apertura escalonada. No vamos a volver a las pistas de bailes a menear el cuerpo con Alaska y los pegamoides, desgraciadamente no. Pero es que si tú cierras estos pubs, estas discotecas, estos bares de copas, la gente va a seguir saliendo y va a seguir reuniéndose, pero en lugar de en estos sitios, en domicilios privados o en locales privados, donde aún guardas menos todavía las medidas de seguridad. Porque si tú y yo estamos en un pub o una discoteca sentados, como hay más gente, bueno, pues intentas controlar un poco, ¿no? Si estamos en casa, al tercer gin tonic, tenemos la mascarilla puesta en la cabeza, como con las corbatas en las bodas, y al final acabamos cantando, acabamos gritando, y todavía hay menos control que los que habría en estos locales de ocio nocturno. Con lo cual yo insisto, hay que empezar a abrir estos locales, con medidas de seguridad, con aforos quizá limitados, pero hay que empezar a darles vida. Bueno, uno de los temas más polémicos de las últimas semanas ha sido la famosa comida del presidente Revilla, en ese famoso restaurante de Santander. Yo no sé si ahora ya, con esa ventaja que nos da un poco la distancia, que nos da verlo en perspectiva, ¿hasta qué punto creéis que ha sido incorrecta la actuación del presidente? Porque vosotros habéis sido uno de los partidos más críticos que hemos tenido con esta actuación. Claro, es que cuando tú eres el presidente de la comunidad autónoma que más restricciones ha impuesto a la hostelería, de las más duras de España en ese sentido, cuando tú eres el presidente de una comunidad autónoma y te dedicas a ir a las televisiones a pontificar sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, cuando tú eres ese Mesías que va diciendo a la gente dónde está la línea moral que hay que guardar, pues resulta que a la primera de cambio te metes en un habitáculo, que no es una terraza, ni es una semiterraza. Yo he cenado allí hace años cuando tenía otro nombre ese restaurante, que cuando cierras la puerta están las 4 paredes cerradas, con un techo que está cerrado prácticamente en su totalidad, menos una franja de 15-20 centímetros. Cuando tú te sientas allí y fumas, porque hay fotos donde se ve el puro en un platillo y ceniza. No hay que ser Colombo ni hay que ser Hércules Poirot para saber que cuando hay un puro y ceniza alguien ha fumado. Cuando tú eres todo eso, no puedes hacer lo que has hecho.
No puedes salir, mentir 2 veces, decir primero que tú no fumas, después que el puro no es tuyo, después que el puro es tuyo, pero que te han pillado con él en la mano, pero no en la boca, y no asumir la responsabilidad. Cuando tú has dicho hasta la saciedad que peor que te imputen por un delito es mentir a los ciudadanos, el presidente Revilla tenía que haber asumido la responsabilidad de sus consecuencias, y no las ha hecho, porque está por encima del bien y el mal, porque se cree que a él no le afectan las medidas que su propio gobierno toma y que nos afectan al resto de los ciudadanos, y creo que es un auténtico disparate, y creo que su responsabilidad no ha quedado ni mucho menos cubierta. En caso de, evidentemente en el de la terraza, si es terraza no es terraza, eso es muy sencillo, que todo el mundo lo puede ver. Pero sí que el presidente decía una cosa al día siguiente, después de esta polémica, que en ese enfrentamiento que tuvo con los hosteleros se puso nervioso y por eso dijo que él no fumaba, cuando todo el mundo sabe que fuma. Que todo el mundo sabe que fuma puros. ¿Eso se puede llegar a entender? ¿Que tenga ese momento de tensión que no sepa qué contestar exactamente? No. Si yo me pongo nervioso, no te diré jamás que no soy calvo, porque es algo evidente. Yo entiendo que en ese momento de nerviosismo él podría decir que el puro no era suyo, pero decir que no fumas, cuando has presumido miles de veces de ser un fumador de puros, no tiene ningún sentido. Es decir, yo sí podría haber entendido otra escapatoria que los nervios le hubiesen provocado, ¿no? Pero esa no. Si tú fumas, no tiene sentido. También ha sido muy crítico con los hosteleros que han estado en varios de sus actos, que le han estado criticando, que han estado boicoteando alguno de sus actos. ¿Vosotros lo entendéis o crees que se ha cruzado una línea? No, yo creo que ha sido unas protestas que siempre han guardado un exquisito respeto. Es decir, los hosteleros se ponían en un lado, sí, gritaban, Revilla dimisión, yo no escucho ningún insulto. Revilla dimite, nos estás arruinando, es decir, siempre con una educación que hay que tener en cuenta. Yo no le he oído que le hayan insultado, que se le hayan puesto a gritar aquí a la oreja, que hayan impedido realizar actos, no. Lo que pasa es que Revilla, por ejemplo, el día que se fue a vacunar, quiso hacer un espectáculo mediático y los hosteleros cabreados pues fueron allí a decirle lo que le tenían que decir y le salió el tiro por la culata, pero yo creo que ha habido un respeto suficiente. Bueno, temas más alegres. La vacunación, que parece que por fin salimos adelante, parece que por fin empiezan a llegar las vacunas. ¿Vosotros qué tal lo estáis viviendo, esta vacunación? ¿Ya os ha tocado? A mí todavía no, yo estoy a punto de, porque acabo de cumplir 55 años y estoy ahí, teóricamente me empieza a tocar, ¿no? Pues ya era hora. Hay que recordar que la vacunación empezó el 27 de diciembre. Que hace ya muchos meses también, ¿no? El 27 de diciembre, que fue un auténtico desastre, sobre todo enero y febrero, un auténtico desastre, donde aquí la gente se vacunaba sin ton ni son, donde no hubo ningún control, donde antes de vacunar a nuestros mayores que están en las residencias y a nuestros sanitarios se fue a vacunar al Penal del Dueso, donde recordaréis todas esas imágenes en Facebook de las filas en Valdecilla Sur, desde la planta tercera hasta la calle, donde igual se vacunaba una enfermera de primera línea frente al COVID que alguien que estaba en una oficina o en el restaurante. Bueno, afortunadamente eso ha quedado atrás, han empezado a llegar vacunas y ahora parece que la velocidad de crucero nos va a poder permitir cumplir los objetivos de vacunación y que para julio estemos vacunados un porcentaje importante que nos permita, sobre todo, reactivar la economía turística. ¿Y llegamos a tiempo para este verano? ¿Con ese porcentaje? Yo espero que sí. Yo espero que, aunque no se alcance ese 70% que se habla como inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, yo espero que al estar ya la mitad de la población, pues el número de hospitalizaciones caiga de manera drástica, sobre todo, lo más fundamental, el de fallecimientos, ¿no? Y que no haya ese contagio que permite que haga que se nos bloqueen los hospitales, se nos bloqueen las UCIs. Espero que no. Es muy peligroso, sí. Espero que no. Espero que eso permita que el verano pueda ser bueno. Es nuestra gran esperanza, este verano, ese sector turístico. No sé si confiar solamente en el sector turístico es un poco arriesgado para la economía de una comunidad autónoma. No es que sea arriesgado, es que depende de ello el 11% del Producto Interior Bruto de Cantabria. Entonces es muy importante
para poder mantener viva la economía de Cantabria, que el sector de la hostelería y el del turismo, que representa un 11%, pueda recuperarse. La industria, el comercio, el sector primario, pues evidentemente también son importantes, pero se ven menos afectados ahora mismo por estas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, pues mantienen sus niveles o van acercándose a los niveles previos a la pandemia, pero es fundamental recuperar ese 11% del PIB que representa el turismo. ¿Y van a ser también fundamentales esos fondos europeos? ¿O no lo veis tan claro la llegada de los fondos europeos a Cantabria? Porque parece que se están alargando bastante en el tiempo. Los fondos europeos van a llegar. El problema es cómo se van a gestionar o qué proyectos se han presentado. Yo, por ejemplo, el otro día denuncié que Cantabria, debido a la incompetencia del Gobierno, ha perdido 45 millones de euros por financiar el proyecto de protonterapia de Valdecilla a través de unos fondos y no de otros. Bueno, pues esa incapacidad del Gobierno de Cantabria va a hacer que perdamos, ojo, 45 millones de euros. Lo del puro es un chiste. Sí. 45 millones de euros. Para que la gente lo valore un poquito, el dinero que ha dado el Gobierno de Cantabria a la hostelería y al turismo y a las agencias de viajes y a ciertos autónomos está sobre 28 millones de euros. Imaginaros lo que podríamos hacer con 45 millones de euros, ¿no? El problema es cómo se van a gestionar esos fondos europeos. Nosotros hemos pedido hasta la saciedad que hubiera una agencia independiente que gestionara esos fondos, donde estuviese el Gobierno, los empresarios, sindicatos, economistas, sociólogos, la gente también de la sociedad civil, para tener una capacidad de manejar esos fondos que estuviese fuera del alcance única y exclusivamente de los políticos o de los gobernantes. Pero no nos han hecho caso, no nos han hecho caso aquí en Cantabria, no nos han hecho caso en Madrid, donde va a ser Pedro Sánchez el que los gestione con Iván Redondo, y no vamos a tener esa agencia que yo creo que, formada por gente independiente, que hubiese sido muy positiva para gestionar esos fondos. Bueno, como el dinero no suele llegar gratis, no sé si vosotros teméis que vayan a ser necesarios en el futuro nuevos planes, esos famosos planes de reajuste económico-financiero que fueron tan famosos en la época de la anterior crisis, porque con este dinero, al final, en algún momento habrá que devolverle. Hay que devolver la mitad, de los 140.000 millones, la mitad en los créditos que se aprueben, los otros son a fondo perdido, 70.000 millones, pero no son gratis. Exactamente. No son gratis. España y Cantabria tienen que asumir unas reformas serias y profundas que modernicen nuestra economía, que la pongan a la altura del siglo XXI. O sea, lo que pasa es que cuando el que gobierna en España y en Cantabria es el Partido Socialista, normalmente estos lo suelen entender, estas reformas, como vamos a crujir a la clase media trabajadora a impuestos. No lo entienden de otra manera. La economía se basa en dos principios fundamentales, que son gastos e ingresos. Y los socialistas, o cuando está a la izquierda, solo se fijan en los ingresos. Pues hay que hacer auditorías, hay que ver cómo funciona todas nuestras instituciones, hay que eliminar chiringuitos, hay que reducir gasto superfluo, hay que reducir el gasto. Sí, pero además de reducir el gasto, que está muy bien, hay que optimizar el gasto. Sí. Que un euro, cuando lo utiliza los políticos o los gobernantes, valga exactamente un euro. Y entonces eso es lo que hay que hacer. Primero vamos a optimizar el gasto, vamos a recortar en todo aquello que se pueda recortar, que sea superfluo, que no afecte a la sanidad, que no afecte a la educación, a la dependencia. Y una vez que sabemos cuánto podemos ahorrarnos o cuánto podemos optimizar, vamos a ver en el capítulo de ingresos lo que hay que aumentar. Pero esto nunca lo hacen. Esto solo lo hacen aumentando impuestos y crujiendo la clase media. Muy poca esperanza te veo, Félix, en ese futuro. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que no aprendimos nada de 2008. En 2008 también hubo que hacer muchísimas reformas que no se hicieron. Se hizo la reforma laboral y poco más. Y sigue habiendo un montón de chiringuitos, sigue habiendo un montón de gasto que no sabemos dónde va, que no sabemos realmente qué objetivo final tiene. Y yo creo que ahí podríamos rascar mucho dinero que podríamos utilizar para lo verdaderamente importante. Bueno, como no solamente de COVID vive la actualidad, tenemos algunos temas más encima de la mesa. Nos estamos quedando sin tiempo, pero muy brevemente, tu opinión sobre toda esta polémica que estamos teniendo con el lobo. En teoría, próximo 25 de septiembre se va a prohibir totalmente la caza del lobo. No sé cómo crees tú que va a afectar y si de verdad se va a llegar a prohibir esta caza del lobo, porque las comunidades del norte se han puesto en pie de guerra.
Yo creo que no se va a prohibir, pero por una razón fundamental, es que no existía ningún problema. Es que el plan de gestión que tenemos del lobo aquí en Cantabria funciona a la perfección, funciona de maravilla. Se ha incrementado el número de ejemplares de lobo, se ha incrementado el número de manadas y además estábamos haciendo que la convivencia entre el lobo y los ganaderos fuera una convivencia posible. Ahora, con este nuevo plan que se ha sacado el gobierno, no atendiendo a las reclamaciones de aquellos que tienen que convivir con el lobo. Es que esto es terrible, es gente que vive en Madrid, que decide cómo hay que gestionar el lobo sin consultar a los ganaderos y a la gente que convive con el lobo y que teníamos una convivencia realmente sostenible. Yo espero que el sentido común se imponga y que esto no llegue a culminarse. Pero la ministra de Transición Ecológica, que es la que está liderando todo este proceso, como mucho ha accedido a este pequeño retraso, pero en ningún momento ha levantado el pie del acelerador y ha dicho, bueno, vamos a negociar. Bueno, pero yo estoy convencido que la presión social que se puede poner ahora mismo encima de la mesa ante esta señora va a hacer que esta señora recapacite. Los ganaderos van a salir a manifestarse y van a reclamar que se revise esta medida y nosotros vamos a estar con nuestros ganaderos para que esta ministra entienda que los propios afectados, que son los que conviven con el lobo y que llevaban una convivencia perfectamente sostenible, tienen razón. Bueno, y un último tema. Hay un debate importantísimo ahora en el Parlamento. Este mismo verano va a ser este debate, por lo menos es lo que pretende el Gobierno. Plan regional de ordenación del territorio y sobre todo la energía eólica. No sé si tenéis preocupación por cómo va a llegar la energía eólica. Hay unanimidad en todos los grupos que tiene que haber zonas de exclusión, que tiene que haber zonas en las que sí se pueda poner. ¿Cómo creéis vosotros que esto debería funcionar? Esto debería funcionar utilizando también el sentido común. Hay unas herramientas que son el PROT, el Plan de Ordenación del Territorio, y los planes energéticos, donde se desarrolla el territorio y donde se dice cómo se va a utilizar la energía. Es así de sencillo. Si esos planes salen adelante, el PROT lleva en un cajón guardado 6 años y años, 6, 7, 8 años. Saquémoslo. Vamos a ver cómo queremos organizar el territorio de nuestra comunidad autónoma, vamos a ver en qué sitios se pueden instalar estos parques eólicos, en qué sitios no, y una vez que eso quede claro, pues ya solo queda desarrollar estos planes eólicos. Pero es algo tan sencillo que cuesta explicarlo porque la gente dirá, pero bueno, ¿estos políticos están atontados o qué? Pero hay mucha preocupación en la ciudadanía por dónde se vayan a poner esos, sobre todo los municipios afectados. Hemos visto con los de los Valles Pasiegos. Sí, claro. El Gobierno de Cantabria evidentemente está en contra de estos por criterios, bueno, por un montón de criterios que los ha definido, pero los ciudadanos están muy preocupados porque les pongan molinos ahí al lado. Claro, pero es que hay sitios evidentemente en los que no tiene cabida a nivel paisajístico ni a nivel ecológico estos molinos, pero hay otros sitios sí que son páramos, pegando a la zona de Burgos, donde ahí hay auténticos páramos. Bueno, de hecho, Burgos los tiene a escasos metros de la frontera con Cantabria. Pues en esos sitios sí se pueden poner. Es decir, es una cuestión que hay que analizar, estudiar y coordinar además con el resto de los ayuntamientos de Cantabria. Muy importante, desde luego, la negociación que hay por delante para la llegada de esta energía. Además, en ese PROT ya se había alcanzado un buen consenso, un gran consenso, en qué lugares se podían instalar estos parques eólicos. Pero yo no sé por qué el Gobierno de Cantabria lo tiene en un cajón hace casi una década y es incomprensible que no lo ponga encima de la mesa ya. Pues lo tenéis para este verano, por lo menos es lo que pretende el Gobierno, esa aprobación inicial, ese debate en el Parlamento, a ver qué tal os va, porque es uno de los planes más complejos que hay para la comunidad. Complejos pero importantísimos, sí, con lo cual habrá que trabajar las horas, los días, las semanas y los meses que hagan falta para consensuar un buen proyecto que sirva para todos los cántabros y que diseñe la Cantabria que queremos en un futuro. Bueno, Félix, se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, muy interesante, desde luego. Ha sido un placer y cuando siempre queráis, aquí estaré y a seguir cuidándose, por favor, que esto todavía no acaba. Muy importante, todavía nos queda una temporada de mascarilla. Y muchas gracias también a todos ustedes que están al otro lado de las pantallas. Hoy, antes de irnos, les vamos a anunciar que mañana comenzamos un nuevo programa. También a partir de las 10 de la noche llega un nuevo Cantabria de cerca, en este caso Edición Cultura y de la mano de Lucía Pombo. Así que no se lo pierdan, mañana tienen una cita con Lucía Pombo a partir de las 10 de la noche.